Bueno, acá estamos visitando a los muchachos de Malvinas Siempre, unos amigos que siempre colaboran con el programa. Me llevo a la mejor picha malvinera, estamos, bueno, mejor dicho, están cumpliendo unos 10 años y podemos encontrarlos en el barrio de Floresta, en la calle Joaquín B. González 974 y también por las redes sociales, en Instagram como malvinas.siempre y en Facebook como Malvinas Siempre. Así que como siempre te digo, gracias Gracias, Lupita. Mati. Gracias. Saludos a la audiencia. Vengan todos, Malvinas Siempre, la mejor ropa marinera. Hola, queridos amigos, en un nuevo programa de Malvinas y sus protagonistas. En esta ocasión tengo el placer de entrevistar al capitán retirado, veterano de guerra en Malvinas, Carlos Tamini. ¿Cómo estás, Carlos? Hola Matías, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Y la verdad va a ser un placer tener nuevamente una charla con vos. Sinceramente, como siempre te digo, siempre es un placer conocer un poquito de tus vivencias. No, te agradezco y bueno, siempre es grato conversar con vos y bueno, aparte desde ya agradecerte todo lo que has hecho y seguirás haciendo por Malvinas y por sus veteranos. Exacto. Y bueno, y como siempre vengo arrancando, para el que esté escuchando te conozca bien desde el principio, te pregunto, ¿en dónde naciste en esta vocación de ingresar al ejército? ¿Cómo te nació? Mira, yo nací en Comodoro Rivadavia. Ujú. Soy hijo de militar, he vivido por todos lados de nuestra patria. Claro. Y bueno, después ingresé en el liceo y del liceo fue casi como sin querer entré al colegio militar y bueno, y así empezó mi carrera militar formalmente. ¿En qué año ingresaste al colegio? Yo entré a segundo año por cerca del liceo, Claro. entré en el año 79 al liceo, porque los cadetes del liceo pues, podemos entrar o podíamos, no sé, ahora En a segundo segundo año. año directamente, exactamente. ¿Qué promoción sos? Promoción 112. Ah, bien. O sea, te egresaste a fines del 81. Yo egresamos a fines de noviembre del 81. Bien. Y una vez que te egresaste, ¿cuál fue tu primer destino? Y mi destino fue el Regimiento de Infantería 12 en Mercedes, provincia de Corrientes. Te fuiste bien de la Patagonia al norte. Sí, yo quería ir a la Patagonia pues, después de algunos años no haber estado por allá, pero siempre me había sentido muy a gusto en la Patagonia y me mandaron bien ahí al medio de la Mesopotamia. Claro. ¿Y cómo es el ingreso al primer destino de un subteniente recién egresado? Mira, desde el momento que te subís al tren con todos tus bártulos, uniformes, nada de experiencia, libros que crees que leíste y cosas que creías que sabías, y bueno, haces todo ese viaje y llegás y te encontrás con que no sabías nada. Claro. Todo lo que era teoría hay que aplicarlo a Y lo que es todo lo que era campo. teoría, es decir, la realidad de nuestro ejército, la realidad de los pueblos del interior, la realidad de conocer al soldado del campo, al soldado del interior, porque nosotros habíamos tenido prácticas de instrucción con soldados cuando estábamos en el colegio militar, pero eran soldados de la zona Claro. y además sabían que iban los cadetes, con lo cual era, era todo muy particular, pero es una realidad que apenas no es que te golpea, te la encontrás apenas te bajás del tren, Ujú. ya cuando vos esperás que alguien te vaya a recibir, y te va a recibir el carro de la basura tirado por el burro, vamos, Claro. arriba los subtenientes que los llevamos por allá. Claro. ¿Y vos desde el colegio al regimiento 12 fuiste con algún compañero de promoción? Vos sabés que mientras estaba hablando estaba tratando de recordar y creo que el viaje ese lo hice con Gustavo Malacalza. Ah, bien.
estaba tratando de acordarme, porque vos sabés, Ajá. es decir, éramos 5 los que fuimos destinados de la promoción, Braco, Malacalza, Benítez y Agostini de Arsenales, y yo creo que ese viaje lo hice con Malacalza. Ah, por lo menos era gente que ya venías conociendo de hace tiempo Sí, nos sabíamos que éramos de distinta compañía, pero bueno, nos conocíamos en el colegio. del colegio, y cuando nos dieron los destinos, bueno, ahí empezamos a profundizar un poquito más la relación. Claro. Y una vez que llegaste al Regimiento 12, que me imagino que habrá sido a principios del 82, Y nosotros nos presentamos, creo que fue 7 de enero, una cosa así, nos presentamos. ¿y cuál fue a qué rol te destinaron apenas llegaste? Y yo ahí, cuando llegué, fui nombrado jefe de la segunda sección de tiradores de la compañía B. Estaba en la compañía con Benítez, que él Sí, estaba en la primera sección de tiradores, y también había otro subteniente más antiguo que nosotros que estaba con la sección de apoyo. claro. Y para la gente que te escucha y no conoce mucho, ¿una sección cómo estaba formada en ese entonces? La sección tenía ese entonces tres grupos de tiradores y Ajá. el grupo apoyo y el pelotón comando, que eran el estafeta, el radiooperador y el encargado de sección. Y aproximadamente estamos hablando de 40, 40 y pico de hombres. 50 y pico de Ah, hombres. un poquito más. Ah. Sí, sí, sí. ¿Y cómo fue esos primeros meses desde el 82? Pues me imagino que en ese entonces ingresaba a la clase nueva, que era la 63, ¿no? Sí, nosotros, el regimiento ese año estaba haciendo un sistema nuevo de incorporación, que se empezaban a incorporar por cuartos. Ajá, eh, Estaba experimentando ese método, sí. y el regimiento era uno de los que estaba haciendo eso, por lo cual no se incorporaba toda la clase, sino que se incorporaba, entonces se iba una parte de baja y se incorporaba en esa proporción. Bien. Así que sí, inmediatamente, no sé, a mediados de enero o hacia fines de enero se empiezan las primeras incorporaciones, y había un equipo que era el que le daba la instrucción, y el resto seguíamos con las clases viejas, ¿no es cierto? Bien. ¿Vos qué edad tenías para el 82? Yo cumplí 20 años en septiembre del 81. O sea, prácticamente tenías la misma edad que tus soldados. Prácticamente tenía la misma edad de los que se estaban yendo de baja. Claro. Eh, sí. Y eso para un subteniente nuevito, recién llegado, es difícil mostrar tu, no sé si autoridad es la palabra, pero sino tu papel de jefe de sección con gente de tu misma edad y hasta sus oficiales Y más antiguos, me imagino también. era, excepto un cabo que también era recién recibido, el resto ya tenían por lo menos un año de antigüedad en su jerarquía, Ujú. y algunos más. Mi encargado de sección era un sargento primero de esos viejos, Ujú. sargentos primeros con mucho cuartel y mucha experiencia, gracias a Dios, eso me ayudó muchísimo. Y, y ese es difícil porque uno instintivamente quiere esconderse detrás de la estrellita, y te das cuenta de que todos los libros y todo eso no pasa por ahí. Tenés que empezar a aplicar la otra parte que nos habían enseñado o que habíamos conversado con nuestros instructores, sobre la forma de mandar, la forma de tratar a tu gente, que eran más conversaciones que libros. Y bueno, ahí te das cuenta de que ese era el camino, ¿sí? Y el famoso 2 de abril del 82, ¿cómo te sorprende? Mirá, nosotros el 2 de abril estábamos, yo casualmente ese día no estaba de semana, de que sabés que los subtenientes nuevos se hacían una semana y la siguiente también por las dudas. Esa no estaba de semana, estábamos en el casino,
Y durante la noche hubo algo llegó a la radio, pero viste, no, la radio estaba lejos del casino, no había mucha. Y hubo alguien que prendió el televisor que teníamos eh, y empezamos a escuchar las noticias. Eh, Casi ni desayunábamos, salimos corriendo para las compañías, para las cuadras, para transmitirle eso a los que estaban de semana Ujú. y para recibir noticias, a ver qué es lo que ha pasado, si era verdad, qué es lo que había pasado, qué alcance tenía, si teníamos órdenes, qué iba a pasar de nosotros. Bueno, ese fue el 2 de abril. Nos enteramos como la Oh, mayor parte de la sociedad exactamente. claro. Y los días sucesivos dentro del regimiento, ¿cómo fueron? ¿Ustedes recibieron alguna orden de Eh, alistamiento, algo? Mira, fue de toda adrenalina, todo creyendo que se recibían órdenes, esperando recibir órdenes. eh, no sé mi jefe, pero seguramente cada vez que sonaba el teléfono, él creía que estaba recibiendo la orden que todos estábamos esperando. Y bueno, decía, bueno, preparémonos. ¿Para qué? No sé, pero preparémonos. Y ya toda esa instrucción y todo eso ya con otra mentalidad, ¿no es cierto? Claro. Eh, no nos paramos distintos, cada día nuestro era distinto, había una alegría, había esperanza de decir, bueno, vamos a hacer cosas, vamos a hacer. Y unos días después nos avisan que llegaba un contingente de movilizados, Ujú. que ahí llegaron oficiales y suboficiales. Entre los oficiales había algunos que venían del colegio militar, que habían sido oficiales instructores nuestros el día anterior o el año anterior, o de Claro. la misma compañía. Y llegaron quienes en eso debían ser cadetes de cuarto año, eh, pero llegaron como subtenientes. Ustedes también los conocían, aunque sea de vista, me imagino. No es que los conocíamos a muchos de la misma compañía, de Claro, haber compartido muchísimas actividades juntos. Calcula que el año anterior nosotros estábamos en cuarto año y ellos estaban en tercero. claro. Así que habíamos compartido muchísimas actividades, en particular con los que compartíamos, estábamos en la misma compañía, ¿no es cierto? Y Yo soy de la dentro, tercera compañía, tercera compañía del colegio. tercera compañía del colegio militar. Bien. Y dentro de la compañía B, donde vos pertenecías, ¿hubo cambios en la orgánica con esta gente nueva que llegó? Sí, hubo cambios. A nuestra compañía se agregó el entonces teniente primero Llorio, el teniente López y el subteniente Mostegrín, que era uno de los subtenientes en comisión. Y ahí hubo un cambio porque también se nos agregaron soldados. Entonces Llorio pasó a ser un segundo jefe de la compañía, nuestro jefe de compañía era teniente primero Gorriti. Ujú. Llorio pasó a ser un segundo jefe de compañía. Por antigüedad, López se hizo cargo de la sección apoyo, y para no terminar, no seguir rompiendo cosas, Cañete, que era el otro subteniente, que era más antiguo que nosotros, pero él se quedó con la tercera sección, que además se formó con todos soldados de la clase vieja, que eran los que él ya conocía. Claro. Entonces esa sección se terminó de armar con esos soldados, y Cañete quedó con ese señor, porque si no, por antigüedad tendríamos que habernos corridos todos y eso ya era demasiado. Ya. Ah, Eh, entonces Así vos seguiste que siendo jefe de la segunda, ¿no? Eso no cambió. yo seguí siendo jefe de la segunda sección, Ah, Benítez, Daniel, el jefe de la primera sección, y bueno, y así se conformó la compañía. bien. Y también sin orden, solamente recibiendo gente, se da la orden de reincorporación Ujú. a los Ah, de baja. soldados que habían tenido la baja. Eh, y nada, y empezamos a continuar la instrucción, a conocernos porque había muchas caras nuevas. Ah, Eh,
todos, en los soldados, en los oficiales, entre los oficiales mismos. Bueno, empezar a hacer ejercitaciones y demás, básicamente para conocernos y conocer la voz, qué tipo de órdenes da, sin ninguna orden precisa de que para qué nos íbamos a preparar, ¿no es cierto? Y bueno, y así estuvimos un par de semanas. Interminable, me imagino. Ansiosos por recibir alguna orden, Y algo. ansioso por recibir órdenes, porque vos viste como cuando no hay órdenes siempre está el que cree que las escuchó o el que quiere transmitir lo que nunca escuchó. Eh, entonces, y noticias que le impartieron, recibió la orden tal unidad, se están movilizando, después nos toca a nosotros. Bueno, cosas que iban y venían. Si el jefe de regimiento salía y se subía a un jeep, sonamos, se va a Curuzú a recibir alguna orden. Bueno, cosas así, ¿no es cierto? Pero bueno, nada, sí, eso fueron, sí, creo que un par de semanas, no llegamos al par de semanas, pero sí. eh, una de las cosas que a mí me pasa, y siempre aclaro, sí, aunque las he leído muchísimas veces, casi como he tratado de memorizarlas, Ujú, no retengo las fechas. ujú, sí. Y más después de casi 42 años. Eh, ¿Eh? Y más después de casi 42 años. No, no, sí, sí, no, pero no la retuve desde el Sí, vamos. No, no, entiendo. no, no. Es que alguien dice que es como una negación, pero no sé. Pero bueno, lo concreto es eso. Claro. Y una cosa que siempre me llamó la atención del Regimiento 12 es que cuando ustedes reciben la orden de movilización hacia el sur, las órdenes y contraórdenes que tuvieron que sufrir. Bueno, pero cuando vos la orden de movilización al sur, eso fue ya después de haber recibido un montón de órdenes y contraórdenes desde Mercedes. Eh, Vos calculá que nosotros nos subimos a Mercedes sin un destino prefijado. Nuestros vehículos se subieron como pudieron a un tren eh, que empezó su marcha con todas las deficiencias que teníamos, y subimos a nuestros soldados al tren y nos fuimos a Buenos Aires. En Buenos Aires y tampoco sabíamos muy bien qué iba a hacer, y de pronto en un cambio de vía nos encontramos en Palomar. Eh, de pronto bajamos del tren y estaban las puertas de un avión abiertas. Y bueno, y si están abiertas era para que subamos. Y bueno, y fuimos ahí, aterrizamos en Comodoro, en tandas, sin órdenes precisas. Después, cuando empezamos a conocer un poco la ley, vimos la cantidad de órdenes y contraórdenes que fue recibiendo el regimiento. Y mientras tanto, en nuestros vehículos, todo el contingente pesado iba como podía por ruta, Claro. a cargo de un oficial que no conocía nada del regimiento, Otro porque oficial movilizado. había llegado movilizado, que era compadre. Es decir, y haciendo lo que podía con gente que no conocía, sin conocer el estado de los vehículos, sin conocer el regimiento. Eh, no, eh, y yo en este movimiento es donde empiezo a rescatar la figura de nuestro soldado. Eh, yo te decía de que lo subimos a un tren, Ujú, a nuestros soldados que venían del Impenetrable y en Menchos del campo. Apenas estaban habituándose algunos a vivir en una ciudad, o a salir todos los fines de semana y encontrarse con una ciudad. Y los subimos a un tren. Cuando abrieron los ojos estaban en Buenos Aires, en Retiro. Eh, los bajamos a Palomar, los subimos a un avión y se encontraron frente al mar. Eh, eh, un tema para ellos, digamos, estresante
hasta el máximo, ¿no es cierto? Claro, muchos cambios. Absolutamente. Es decir, la temperatura, el lugar, el no saber qué pasaba, el no tener, bueno, el no conocerse, porque en definitiva el tiempo que se había compartido en los elementos del regimiento había sido muy poco, con lo cual no se conocían entre ellos, no conocían a sus jefes. Bueno, y ahí en Comodoro también algunas órdenes y contraórdenes. Ahí empieza, se separa la compañía B, el resto del regimiento se va a Caleta Olivia. Logramos. Logran llegar los vehículos del regimiento a Caleta Olivia, y ahí toda la población de Caleta Olivia colaborando para tratar de poner los vehículos en condiciones después del viaje desde Corrientes. Y bueno, y a nosotros la compañía B nos dicen, bueno, se van a reunir con el regimiento, llegamos, no terminamos de saludarnos, y dice, listo, llegó la orden, por fin nos vamos para el sur, para la zona del Turbio, a dar seguridad por el tema de nuestros hermanos chilenos, que sabíamos que algo iban a aprovechar. Y bueno, y así iniciamos la marcha nocturna. Ya estábamos en el mes de abril, temperaturas bajas, el viento, en rutas en no muy buenas condiciones. Y bueno, creo que fue a las 2 horas de marcha que nos alcanza una camioneta de policía y nos hace pegar la vuelta. Volvemos a Caleta Córdoba, a Caleta Olivia, al mismo lugar donde ya la gente de Caleta Olivia dijeron, bueno, por fin se fueron. Le golpeamos la puerta y dijimos, no, acá estamos de vuelta, pero somos más ahora porque antes la B no estaba. Y no sé cómo, si se fue hasta Comodoro, no sé cómo fue que nuestro jefe recibió la orden de que cruzábamos a Malvinas. Y para ese entonces ustedes ya habían obtenido la campera Duet. No, todavía no. Todavía no. Todavía no. A mi sección, por lo menos, y a la de Benítez, porque nosotros nos quedamos, fuimos prácticamente los últimos regimientos, Sí. nos la entregaron en el aeropuerto de Comodoro. Casi con un pie en Malvinas. Con la orden de que no podíamos usarla. ¿Sí? Sí. No tiene mucho sentido, pero bueno. Bueno. Así que no, eso no la tenemos. Además, la Campero B, una campera espectacular, pero hay que acostumbrarse a usarla. Claro. Hay que acostumbrarse a usarla, hay que decir, con el correaje, con todos los bultos, el bulto de porta equipo que llevamos nosotros, la barbaridad. Es decir, había que acostumbrarse a usarla. Bueno, nosotros en realidad nos la pusimos antes de subir a la vega. Bien. Y de ahí, bueno, saltan a Malvinas y cuando llegan, ¿cómo los recibe las islas? Mirá, nosotros embarcamos a la noche, porque ya se había ido todo el regimiento. Y éramos 2 subtenientes nuevos en el medio del aeropuerto de Comodoro, sin saber a quién pedirle qué comida para nuestra gente, órdenes, hasta que de pronto nos dijo, al avión. Bueno, vamos al avión. Y embarcamos al avión, que era un avión de aerolíneas, estaban sin asientos, todo. Y embarcamos con todos nuestros soldados de las 2 secciones, y nos fuimos y bajamos en Malvinas. Nosotros ya, además del bulto portaequipo de los que llevábamos de ropa y más cosas, como ya en Caleta Olivia nos habían dicho que no llevamos el armamento pesado, que eso iba a ir por barco después, alguien impartió la orden de que cada 2 bultos uno llevara un proyectil de mortero.
para tener algo, por lo menos por las dudas. Bien, claro. ¿Para qué? No sé, pero algo para no ir con los morteros sin nada, ¿viste? Por lo Ujú, menos ya que llevaba los morteros 81, tener algo de munición. claro. Y siempre nos acordamos con Daniel que cuando llegamos a Malvinas, claro, de noche se abre la compuerta del avión, bajamos, nos abrazamos, besamos la tierra, ¿eh? Y aparece un suboficial de Fuerza Aérea y nos dice, bueno, bienvenidos a las Islas Malvinas, sigan caminando por allá, no mucho, porque y paren a descansar en algún lugar. No se alejen mucho del camino porque está todo minado. Eh, y mañana vean a ver qué pasa. Bueno, listo. Salimos caminando y cuando empezamos a caminar paramos, dijimos, listo, nos quedamos acá y a pasar la noche. Y cuando amaneció estábamos en el medio del regimiento, digamos. Claro. Eh, Así Se había que, hecho bueno, como un nada. campamento ahí en el aeropuerto. Sí, ahora a medida que iban llegando, se iban acomodando como podían para descansar un rato y bueno, ya que llegamos ahí, estábamos en medio del regimiento. Bien. Y ahí que mencionaste las armas pesadas que iba a ir por barco. Finalmente eso nunca pasó después, ¿no? Nunca recibimos nuestro armamento pesado, Ujú. nunca. Eso para un De las regimiento grandes, es clave. es fundamental, un regimiento que está en una posición defensiva es Ujú. fundamental y es una de las tantas cosas que valoraron los ingleses respecto a cómo había combatido el regimiento sin apoyo de fuego de larga Claro, pues distancia. si armamos el armamento pesado, que estamos hablando de mortero 120, los cañones en Los morteros retroceso, 120, los cañones sin retroceso, hasta las cocinas creo que también, ¿no? las 12-7, las cocinas tampoco fueron, Ujú. los aguateros, nada, Claro. nada. Fueron con lo opuesto. Solamente con lo opuesto de armamento individual Ujú. y de apoyo teníamos las MAC y los lanzacohetes instalazas sin munición. Y esos morteros 81 con lo que pudieron llevar. El mortero 81 con lo que se pudo llevar, así repartiendo entre algunos, no más de un proyectil, porque aparte era inseguro de peso. Sí, claro. Así, bueno, pues, estamos armando un panorama de cómo llegaron a Malvinas, que así después fue como combatieron. Y en esas condiciones se combatió. Exactamente. Bien. Llegan a Malvinas, pasan la noche como nos comentaste. ¿Cuál es la siguiente orden que recibe el regimiento? Y al día siguiente llega la orden de que teníamos que ir a Punta de Camino. Primero dijeron que íbamos a ir haciendo marcha de infantería, Ujú. después alguien se dio cuenta que era un poquito demasiado Sí. y entonces se ordenó una marcha a vaivén, es decir, los, camiones que había iban y volvían y entonces se caminaba menos. ¿Sí? Ujú. ¿Y Y así hacia qué llega. zona? Era la zona de Montequén. Me imagino que ustedes en un Eh, principio no tenían ni idea de dónde quedar. Ni en un principio ni en un final. Claro. Es decir, vos alguna vez llegamos ahí y era todo sin saber exactamente dónde estábamos, no había muchas cartas de Malvinas, con lo cual lo que era el conocimiento del terreno y todo eso era solamente con lo que podíamos alcanzar a ver nosotros. Y esto ya estamos hablando a fines de abril, ¿no? Sí. Y nosotros esto estamos hablando, sí, alrededor del 20-25 de abril, Bien. porque ahí en ese lugar estuvimos un día, un par de días, y después llega la orden de que el regimiento se tenía que trasladar a Darwin. También llegó la orden primero de que íbamos caminando, Sí. después íbamos en vehículo Sí. y después que íbamos en helicóptero. Bien. Con lo cual empezó el movimiento de,
del regimiento iba llevando fracciones a medida que había de helicópteros disponibles. Claro, porque no Por podían eso usar fue los helicópteros. el regimiento fue llegando de cuentagotas. Claro, así, en escalones, entiendo. O sea, Y tengo una consulta ahí, en su primera posición donde se establecieron, ¿puede ser que ahí ustedes tuvieran la primera baja, lamentablemente? sí, ahí yo tuve la primera baja. Nosotros recibíamos todas las noches la que decíamos alertas multicolor, alerta de anfibios, de buzo táctico, aéreo, fuego naval. Decíamos multicolor porque era. Claro, Y en el medio de la niebla y demás, alguien se mueve fuera de su zona y se inicia un intercambio de disparos y muere. En realidad no muere en ese momento, parece después es herido un soldado y me encargó de sección. fue encargado de sección también. Exactamente. O sea, el sargento primero Bazán. O sea que perdiste una mano derecha. Absolutamente, Ujú. absolutamente, ¿Se absolutamente. empieza a hablar de la soledad del mando ahí? ¿Algo que tanto se menciona? Esa la tenés Mm. Viene desde el con día vos. uno. Ahí Claro, peor todavía, ahí claro, peor todavía. claro. Ahí cuando lo evacúan a Bazán, sí, sí. Y ahora, Mm. ¿Dónde me apoyo? Claro. claro, porque tenía experiencia, conocimiento, era Ujú. siempre fue un tipo con el que se podía hablar, capaz de dar consejo y como consejo y de recibir la orden y cumplirla, y de cubrir las espaldas. Yo me sentía totalmente cubierto teniendo a Bazán. Yo iba a recibir una orden y yo lo único que tenía que decir a Bazán era: Bazán, Así, voy a claro, recibir una orden y vuelvo. Y yo sabía que él tenía todo controlado y claro. haciendo las actividades que había que hacer, eh, con iniciativa propia, ¿no? Realmente fue Un golpe. sin haber entrado todavía en la operación, ¿no es cierto? Claro. Es decir, preparándonos para. Y por ahí uno que está escuchando esto dice, ¿cómo puede ser? Pero bueno, el famoso fuego azul es típico en las guerras. Lamentablemente suele pasar este tipo de circunstancias. A los británicos le pasó también. Y, y sí, en la situación en la que se estaba, es decir, falta de descanso, falta de conocimiento del lugar, pocos reconocimientos, eh, La atención propia, obvio. la atención, es decir, hacíamos turnos en los pozos, que no eran pozos, en las posiciones precarias que habíamos armado, hacíamos turnos entre los oficiales, con los suboficiales, uno en una y otro en otra posición, pero pasaban las horas y bajaba la niebla y se veían luces y corrían, se escuchaban gritos y bueno, alguien se movió mal y Ujú. Sucedió. pasó eso. Claro. Sí. Carlos, ahí tengo entendido que cuando el grueso del regimiento cruza por tandas, como hablamos, a Darwin Gus Green, la compañía B es segregada, ¿no? Sí, la compañía B ya desde que empieza el movimiento ya le dan una misión Ah, particular a la compañía B. La primera misión fue dar la seguridad al combustible del batallón de aviación de ejército. que por eso se habían instalado ahí en la ladera del Montequén. Exactamente. Es que fue el primer lugar donde fuimos, Ujú. y ahí terminando de instalarnos, llegó el 1 de mayo. ¿Cómo fue ese 1 de mayo? Y como estábamos ni instalados, estábamos tirados arriba de las piedras, Ujú. tratando de dar seguridad en 360 grados a todo y a una distancia suficiente como para que si pasaba algo no. Claro. Eh, y empezamos a escuchar
los disparos, los aviones, las sirenas, porque estábamos relativamente cerca, en línea recta de Puerto Argentino, ¿no? Sí. Y, y eso fue durante toda la noche, sin saber efectivamente qué es lo que estaba pasando. Ujú. Y, y cuando a la mañana ya empezaba a clarear, empezamos a sentir el ruido de muchos helicópteros que se acercaban hacia nosotros. Eh, en el dispositivo nos habíamos quedado con Benítez dando frente hacia una desenfilada, hacia un valle. Ujú. Y todo venía desde ahí. Así que sin saber qué es lo que había pasado, de qué se trataba, y sin poder recibir órdenes, ni pedir órdenes, pues no teníamos comunicación. Eh, con Benítez nos preparamos para la posibilidad de que fuera un ataque. Así que preparamos todas nuestras secciones dando frente hacia esos helicópteros, que terminaron siendo helicópteros, porque nos dimos cuenta recién cuando salieron del valle y enfilaban hacia nosotros. Y realmente estábamos listos para abrir fuego. Ujú. Faltaba solamente que a alguien se le escape un tiro, Sí. y por esas cosas que quiere la vida. Después, hablando con el piloto, me dice que algo, su instinto le dijo que tenía que hacerlo, se puso de costado. Cuando se pone de costado, yo veo la franja amarilla, Ah, y así en milésimas de segundo, digo, pará, esa franja amarilla yo la vi en todos los helicópteros que estaban trasladando a la gente. ujú. Y lo conversaba así con Benítez, pero y será nuestro, y no sé, bueno, por las dudas, No queremos. vamos a dejarlos que aterricen, vamos a cambiar el frente de nuestra tropa, vamos a dejar que aterricen, si no son nuestros, una vez que aterricen, los bajamos. Y si son nuestros, les avisamos después de lo que se zafaba. Claro. Y eran nuestros. Eh, Así que después de eso se cambia la ubicación, porque aparte el batallón de aviación recibe la orden de irse después del aeropuerto de Puerto Argentino, por Ujú. donde estaban ellos, tenían su asiento. Entonces, ahí es cuando nos reinstalamos en las laderas, ya no era el combustible, sino que era dar la seguridad al batallón de aviación. El que queda con el combustible es Mostegrí. Bien. Que mencionaste un gatito, perfecto. Exactamente. Entonces nosotros ahí nos vamos, empezamos, nos distribuimos para dar seguridad y días más, días menos, nos asignan la misión de ser la reserva y transportada del dispositivo de Malvinas, Es cuando se crea el equipo de combate Solari. cuando se crea el equipo de combate solar. Ah, Exactamente. bien. Bien. Se dice equipo de Y combate ahí porque se se hace cargo del combina. equipo de combate, se hace cargo del equipo de combate el capitán Corsiglia. ¿Quién era dentro del regimiento del capitán Corsilio? Un movilizado. Ah, queda de la plana mayor, ¿no? Esta era de la plana mayor, Ah, exactamente. bien. Y se le llama equipo de combate porque se combina dos elementos diferentes de diferentes unidades, ¿no? Exactamente, estaba la compañía B, estaban los elementos de aviación de ejército, y bueno, recibimos refuerzo de Ah, enfermeros y demás que nosotros no teníamos, que se habían ido con el regimiento, ¿no es cierto? bien, bien. Ahí es que nos asignan al entonces Cabo Primero Montiel. Claro, que era de Ah, sanidad. gran, gran valor. Claro, Eh, bien. Ahí se forma entonces el equipo de combate solar y que es muy mencionado en lo que fue referido al Regimiento 2 en Malvinas. sí, ahí nosotros en ese lugar empezamos bueno, vuelvo a mis soldados.
Ujú. Los bajamos del avión y en eso estábamos ahí, teníamos que enseñar a subir y bajar de un helicóptero Claro, en operaciones claro. eh, y a volar en un helicóptero. Todo nuevo, todo. Todo nuevo. Por eso cuando nosotros valoramos a nuestros soldados lo hacemos de corazón y lo hacemos porque sabemos lo que ellos, por todo lo que ellos pasaron. Eh, y bueno, y ahí hacíamos la instrucción de Ujú. un grupo se iba a hacer reconocimiento en los distintos lugares de posible empleo y el resto nos quedamos haciendo instrucción en los helicópteros. Claro, ahora decís posible empleo, porque me imagino que hacer una reserva helitransportada, ustedes tenían como diferentes lugares donde podrían ser aplicados, ¿no? Exactamente, en todo el dispositivo nosotros teníamos posibilidades de ser empleados, con lo cual el reconocimiento se hicieron prácticamente en todas las unidades que estaban desplegadas, Perfecto. excepto con el Regimiento 12. Que a lo largo de la charla vamos a ver que parece una paradoja del destino. Exactamente. Eh, ¿Y ahí en Montequén es donde ustedes reciben el ataque de los Sea Harrier del 21 de mayo? Exactamente, estando ahí, nos llega, habíamos recibido varias alertas, estando los helicópteros era casi un Cantado. bocadillo. Claro. Nosotros sí teníamos el movimiento de helicópteros, helicópteros que no volvían y eh, bueno, no, se hizo a la noche y quedó en otro lugar o Ujú. que había sido derribado. Porque eso además significaba para nosotros reacomodar toda nuestra organización en función Claro. de los helicópteros que podríamos llegar a tener disponibles, ¿no es cierto? Ujú. Y ese primer ataque, sí que destruyen el Puma y un Chinook. Bastante. Y el día de ese ataque a mí me tocaba tenía turno para ir en helicóptero, con una de las ventajas de si nos traían cosas, Ujú. y habíamos hecho un turno para ir un oficial, un suboficial y 2 o 3 soldados para ir a Puerto Argentino. ¿Y qué significaba? Poder bañarnos, Claro. poder comer en una mesa. Con suerte, si no volvían ese mismo día, por ahí dormir en una cama. Y si además las cosas se daban, poder hablar por teléfono con nuestras familias o mandar telegramas. Ese día me tocaba el turno a mí. Justo en el momento que estábamos despegando, pasa el Harrier que desestabiliza todo el helicóptero y bueno, aterrizaje de emergencia, con lo cual me quedé sin viaje. Claro. ¿Y ustedes, además del daño material, sufrieron alguna baja en ese ataque? No, 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 no hubo baja, Bien. no hubo baja. Sí, el Cigar pasó por arriba nuestro todas las veces que quiso, porque siendo la seguridad del batallón de aviación, no teníamos, sí, Antiaéreo. exactamente, no teníamos antiaéreo. Claro. Ahí uno empieza a poner las piezas rompecabezas de la improvisación que surgió a lo largo de la guerra. Sí, 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 Que sí, muchas sí, veces que cuando uno lo evalúa claro, a la distancia después de los años, te agarra la cabeza. claro, porque muchas veces la improvisación o cuesta o daño material o peor que cuesta vidas. Cuesta vidas, exactamente. Ujú. Bien. Exactamente. Y en Y esos ataques tuvimos dos. dos, uno fue el 21 de mayo y otro que fue a los pocos días, ¿no? A los pocos días, sí. No me Claro. pregunté, ya te dije qué No, no, fecha, no, no me sí, pero sí, pregunté. sé que fue un par de días después. Sí, 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 sí. Después de estos dos ataques, mantener la moral de la tropa, que es cuando el bautismo de fuego se podría llamar, cuando realmente te tiran a vos, ¿fue fácil? Mira, como estábamos muy, muy metidos en lo que nosotros nos estábamos preparando, estábamos entrenando para hacer, Sí. digamos, eh,
no era fácil, pero tampoco fue imposible. Bien, Es decir, nosotros cada día decirle, "Miren, nosotros nos estamos preparando para ir a ayudar a camaradas, para ir a colaborar, para ir a reforzar, para ir a contraatacar, para lo que fuere. Nosotros entonces nos vamos a preparar y bueno, con esa preparación no fue difícil. Por supuesto, el tema de la moral, ya hacía ya unos cuantos días que estábamos comiendo una vez por día, claro. como nosotros estamos distribuidos en todo el valle, no nos juntábamos en el lugar donde se preparaba la comida, con lo cual la comida se iba a buscar en los tachos Ujú, y llegaba cuando llegaba, si llegaba, y fría. claro, No prendíamos fuego, por lo tanto no podíamos prender fuego. eh, con lo cual, sí, no era fácil, pero tampoco era imposible. Sí, los soldados ponían todo lo de ellos para mantenerse activos, ¿cierto? claro. Bien. Y justamente hace un ratito mencionaste que no tenían como entrenada la planificación de apoyar a lo que fue Darwin Gus Green, que fue lo que realmente hicieron después. ¿Cómo llegó esa orden de movilización a ustedes? Mira, nosotros empezamos a escuchar las noticias, eh, la única radio que había era una radio a nivel de compañía Ajá, o de equipo de combate. Empezamos a escuchar las noticias del ataque que estaba sufriendo el regimiento. Fuimos siguiendo las noticias, ujú, eh, y en algún momento llega la orden de que nos preparemos para. Nos preparemos para. Con lo cual, bueno, listo. Preparar a la gente con el equipo como habíamos previsto, qué es lo que se iba a transportar, qué es lo que se iba a llevar en caso de tener que movernos. Pues, lugares de reunión, esperando recibir órdenes, porque ya había una orden preparatoria. Eh, en el medio de todo esto, prácticamente la última comunicación que recibimos o la noticia que recibimos es que el regimiento estaba contraatacando, o había recibido la orden de contraatacar, ujú. y que nosotros íbamos a reforzar el contraataque. Cuando nos lleguen. Tenían que primero llegar los helicópteros que llegaran a la hora que llegaran. Entonces, ante esa posibilidad y viendo que el lugar donde íbamos a operar iba a ser el regimiento, que era nuestro regimiento, nuestra gente y demás, y a una operación ofensiva, se imparte la orden de dejar todo lo que no sea estrictamente necesario y de utilidad para combatir apenas descendido del helicóptero. Es decir, eh, se dejaron mantas, los platos de comida, en las bolsas de rancho se cargó munición, en cada bolsillo que había o iba munición o iban granadas, Ujú. las mantas quedaron, lo único que sí llevábamos eran los ponchos impermeables, y así nos preparamos porque dijimos, si vamos a reforzar o colaborar en un contraataque, bajamos del helicóptero y tenemos que empezar a combatir. No hay tiempo de nada. Ujú. Y a lo que sea, porque como te dije, nadie había hecho reconocimientos en ese lugar. Y bueno, prácticamente a última hora de la noche llegan los helicópteros, que llegan menos de los que estaban previstos. eh, entonces no se embarcó la totalidad de la compañía. Ujú. Eh, Embarca mi sección, la sección de Benítez y prácticamente toda la sección apoyo que estaba con López. Barca y bueno,
en el armado del esquema de embarque, sabes que nunca se junta el jefe con el segundo jefe, y Claro. más todas esas previsiones. Entonces, mm, mi encargado de sección, que ya después de la herida había sido evacuado, el que había quedado en esa posición era el jefe de grupo apoyo, que era el oficial que le seguía en la antigüedad, Ujú. y él subía en un Puma. Yo debía subir con uno de los otros grupos en un Guache. Eh, en esas corridas que había que subir porque se venía la noche, y si se venía la noche no se volaba No más. sabía, claro. De pronto me quedaba solamente el Puma para ir. Eh, entonces, una Mac que había quedado, no sé, porque cuando yo llegué al Puma, las dos Mac de mi grupo ya estaban, yo llegué con una más, que me la encontré ahí en el camino, dije, me la llevo. Adentro, claro. Eh, Atrás mío venían, que yo siempre los menciono con adoración, mi radiooperador y mi estafeta, mis sombras, Ujú. habían aprendido lo que yo le había dicho desde el cuartel, es decir, eh, yo no tengo que mirar a ver si ustedes están. Eh, Sea de día, de noche, yo tengo que saber que ustedes están atrás mío. Y bueno, y lo cumplieron Arrancó. totalmente. Y bueno, y en el camino uno de ellos se encontró un valijín, también lo agarró y se lo llevó. Y bueno, y así subimos al helicóptero, que a ellos lo subieron y a mí me subieron por el helicóptero que se estaba despegando, así que me agarraron del fondillo, y no me tiraron para adentro porque estaba lleno, así que quedé medio en la puerta. Ajá. Y ahí salimos para allá. Eh, Ya casi anocheciendo entonces. Ya casi anocheciendo, sí, 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 sí. Sí, prácticamente cuando llegamos, no más de 40 minutos, una hora, ya era prácticamente noche. Y cuando, Y, sí. no, sí, no, te iba a preguntar, cuando ustedes llegan No, no, a, no, que bueno, en ese llegamos, mi llegada, el Puma va a una velocidad distinta, con lo cual, perdón, ujú, ahora sí, no quería cortar. Eh, entonces, mi Puma se adelanta, eh, bueno, lo que parece ser ya nos estábamos acercando, empezamos a ver las explosiones, vuelo de helicópteros a unos 2000 metros, y de pronto el piloto ve venir algo que parecía un avión, que en realidad era un avión, pero que podía ser un ataque aéreo, y entonces hay un aterrizaje de emergencia. Después terminó siendo un Pucará que se estaba yendo de Darwin, pero ya en ese lugar, ya listo, me hace desembarcar con todo el grupo apoyo. que no era la zona donde estaba previsto tu descenso. No, 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 que no sabíamos que zona había prevista de Ah, descenso. ni eso tenía ni idea. No, 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 no. Y se levanta vuelo y se va. Eh, Hacemos eh, la distribución para dar seguridad Ujú. a los que vinieran después, y unos minutos después siento llegar los helicópteros, me asomo, estamos en hondonada, me asomo a la hondonada y los helicópteros pasan de largo. Yo había quedado en un islote, Ah, solo. solo, con mis 14 soldados, un suboficial. Eh, Después supe que era un islote porque no sabía dónde estaba. Este, Me asomaba así, veía una lengua de agua y del otro lado acantilados y demás, y las explosiones, pero ya cuando pasaron los helicópteros no pude ver dónde aterrizaron, pues ya se había hecho de noche. Claro.
De noche, sin Eh, reconocer la zona, imposible. Exactamente, así que tomé la decisión de quedarme en el lugar, pues ni señal de reconocimiento tenía. Claro. También avanzar era un peligro. Es decir, tomé la decisión de quedarme en el lugar y a la mañana siguiente ir en la dirección en la que había visto todo el movimiento y creyendo que, bueno, era una entrada de agua y que iba a encontrar el paso. Y cuando Tardé viste 2 días que, cuando tardé dos viste días en que, encontrar el paso. claro, cuando viste que el agua seguía, ¿qué? A seguir caminando. Caminamos durante todo ese día. Sí. eh, a la noche hago en una hondonada, porque no teníamos comida, no teníamos abrigo. Esa noche fue la primera nevada fuerte. Así que en hondonada nos acomodamos como pudimos. Un cordero tuvo la mala idea de pasar por ahí y un correntino hizo gala de sus conocimientos. Eh, y a la mañana siguiente, mm, cada vez me estaba alejando más del lugar donde estaba, porque iba siguiendo el agua, y así que le pido 2 voluntarios, que fueron mis 2 sombras. Ujú. A uno lo hago quedar porque no estaba muy bien, y le ordeno a mi cabo primero Lucero que yo me iba a ir en dirección a donde veía todo ese movimiento, porque ahí estaba el grueso de la sección. Iba a ir a recibir órdenes, a ver qué es lo que pasaba. Y le digo, si mañana a esta misma hora usted no tiene noticias mías, porque lo vinieron a buscar, porque yo volví, o por lo que fuere, Ujú. siga mis huellas. Y así nos vamos caminando, sí, tratando de buscar el lugar para pasar, hasta que desistí de buscar un lugar para pasar y pasaba por el agua, porque si no iba a seguir perdiendo tiempo, iba a volver al lugar donde había. Y prácticamente después de caminar todo el día, terminando el día, encuentro un puente. Como podemos, cruzamos el puente, porque habíamos estado caminando todo el día, realmente estábamos Claro, agotados. claro. Como podemos, cruzamos el puente y hacemos noche del otro lado del puente. Porque ya era de noche, ya seguir avanzando iba a ser nuevamente, ¿no? Sin señal de reconocimiento, sin saber si me estaban esperando, me estaban buscando. Y a todo esto me imagino, obviamente, sin comunicación. Y sin comunicaciones, sin noticias. Ujú. Y a la mañana siguiente encuentro una huella, empiezo a ver posiciones abandonadas, encuentro una huella y empiezo a seguir la huella hasta que me encuentro con una patrulla inglesa. Así, lo chocaron. Sí, estábamos a una buena distancia, por encima mm, de verde, ya había nevado, con lo cual íbamos caminando, éramos, y en una desenfilada, en una hondonada, de pronto miro, levanto la cabeza y ahí arriba estaban esperándome. ¿Y hubo Que intercambio de disparos o...? hubo intercambio de disparos, pero más que nada porque ellos, que yo no entendía, porque estaban lejos y había viento. Ah, claro. eh, ¿Qué hace esta y, gente y acá? tenían, También se van. parecían capas poncho lo que tenían puesto, tenían Sí. fal. Entonces le digo a uno de mis menchos, le digo, che, ¿eso es guaraní? Me parece que sí, me hizo un teniente. Le digo, bueno, si no es guaraní, Claro. Y cuando empezamos a caminar, empiezan los disparos de advertencia. Ujú. Justo llegamos a un matorral, con lo cual respondemos un poco a los disparos, y cuando vuelvo a levantar la cabeza estaba Todo todo bien. alrededor nuestro con una patrulla. Dije, no, Hasta acá llega. no tiene sentido, hasta acá llegamos. Claro. ¿Y Ujú. cómo fue caer prisionero? El trato con ellos. La sensación es horrible. La
sensación es decir, no te olvidas en la vida, te das cuenta que tu vida depende absolutamente De otro. de otro Ujú. que no te entiende, no sabes cuánta bronca te tiene, no sabes qué órdenes tiene, eh, y, te, y te pregunta, decir, y yo pensando que atrás lo tenía a Lucero, me dice, no, yo estoy solo, eh, porque no quería que lo vayan a buscar, porque aquel era bravo, y los veía llegar y no quería que lo sorprendan. Pues aparte, estaban mal dormidos, mal comidos, es decir, era sí, una situación compleja. Y ahí, pero también ahí empecé, unos minutos después, empecé a darme cuenta de que eh, eran profesionales. Eh, y el trato, más allá de dos episodios puntuales, el trato fue entre profesionales, tanto para conmigo, que era un oficial, como para con mis soldados. Profesionales de respeto y sin dejar de ser un enemigo en combate, ¿no es cierto? Con lo Claro. cual, es decir, con todas las cosas que uno puede esperar, sí, sí, me hicieron desnudar y tirarme arriba a la nieve, y revisaron cada una de mis cosas, Ujú. pero después me pedían a mí que yo le imparta las órdenes a mis soldados. Después íbamos caminando, yo llevaba un custodia personal, y esquivo un charco de agua, no sé por qué, porque estaba mojado, ¿viste? Bueno, esquivo un charco de agua y se ve que este buen hombre quería ver si el agua estaba fría. Entonces me invitó a mí a que pruebe el agua. Comprobarse. Claro. Claro. Sí, sin preguntarme, ¿no? Entonces, bueno, pero ahí mismo hacen alto la patrulla, viene el oficial que estaba a cargo, con un kelper que hacía de intérprete, que estaba armado, y el oficial, primero veo, viste, el dedito mágico, que lo llama, usted hoy lo llama así, con el dedito, y viene, me dice, discúlpeme, esto no debió haber ocurrido y nunca, y no va a volver a ocurrir. Y cambió el custodia y ahí seguimos caminando. Y dije, ops. Eh, ¿Qué, eh, qué profesionalidad, en fin. exactamente. Es decir, igual seguís teniendo, sabe que depende de la locura de uno, lo que le pase, que le murió un amigo, que lo que fuere. Sí, sí. Pero bueno, también dieron esas muestras, por lo menos en mi caso, ¿sí? Ujú. Y creo que en muchos otros casos también. Y en ese momento, ¿ustedes qué los guían para lo que era el poblado de Bujrín? Y ahí nos llevaban para allá. eh, para mí era todo nuevo. Bueno, y vos hasta ahora tampoco tenías idea qué había pasado con la gente que había Y también. yo tampoco sabía qué es lo que había pasado. Claro. Me volvían a preguntar sobre si estaba solo y demás. Yo no seguía negando que hubiera alguien atrás. Ujú. Después, nuestros soldados, nosotros en el cuartel usábamos ropa mimetizada. Y nuestros soldados con el frío tenían puestas dos bombachas, la bombacha mimetizada y arriba la verde. Ujú. Ellos identificaban a los comandos con la ropa mimetizada. Así que cuando los revisaron a mis soldados, vieron que de abajo tenían ropa mimetizada. Claro. Un oficial con dos soldados no les cerraba, entonces, digamos, buscaban otras cosas. Sí. Buscaban otras cosas, bueno, son los gajes del oficio. Eh, pero también hay un primer interrogatorio ahí en el medio, en el campo, donde estaba la plana mayor y demás. Siempre me acuerdo, me muestran la carta de Malvinas, y lo miro así, me dice, ¿de dónde viene? Digo, no sé. ¿Y a dónde va? Menos. ¿Y qué está haciendo? Ni idea. Se miraban así, algunos había tenido ganas Sí. de sacudirme las ideas para hacerme acordar. Entonces lo miro así y le digo, bueno, gracias. Dice, ¿por qué gracias? Le digo, porque creí que iba a terminar la guerra y nunca iba a ver una carta de Malvinas. Vamos, raja de acá, salí, sáquenlo de acá. Increíble. Y ahí sí me llevaron a otro lugar de interrogatorio donde, bueno, Un poquito más.
y era la gente que hacía el interrogatorio. Ujú, Pero en el camino me lleva a mí, me lleva un oficial. Nunca me separaron de mis dos soldados. ujú. Eh, no me dejaron tomar contacto con nadie. Yo veía los galpones donde estaba el resto de mi regimiento. Eh, íbamos caminando, me dice, bueno, ¿cuál es tu nombre? Subteniente también, y nombre de instituto. ¿No? Dice, no, no, tu nombre, ¿cuál es? Mi nombre es John. Ah, bueno, mi nombre es Carlos. Bueno, Carlos, la guerra para vos ha terminado. Espero que nosotros nos vamos a encargar a través de la Cruz Roja de avisar a tu familia que estás bien, cosa que no hicieron, eso es otra historia. Eh, Espero que dentro de algunos años podamos encontrarnos a tomar una buena cerveza y hablar de las cosas lindas de la vida. Buena suerte. Wow, Wow. Sí, wow. son palabras que no te olvidas más. Nunca más, Ujú. nunca más. Y bueno, nada, ahí después de ese interrogatorio, donde también me cuidaron, porque pasaban los kelpers y me querían pegar, escupir, me tiraban cosas, qué sé yo, y el que me había interrogado un rato antes me cuidaba para que no. No pasa nada. Total, él ya me había dado bastante, entonces para que. Y de ahí nos embarcan, nos suben a un helicóptero y nos llevan a San Carlos. Y me encuentro ya con que estaban trasladando al regimiento al frigorífico de San Carlos, donde se estaba haciendo la reunión de prisioneros de guerra. O sea, que ellos, cuando te ven recién ahí, supieron lo que pasó, que vos estabas vivo, porque hasta ahora estabas desaparecido. Yo estaba, alguien me había visto muerto, herido, desaparecido. Pasaste por todas eh, las etapas. Pasé por todas las etapas, como te decía, te había dicho al principio, mi padre es militar, con lo cual mi padre, primero le dijeron que yo estaba desaparecido, después le dijeron que yo estaba herido, hasta que viajó en un traslado de heridos que hubo y se encontró con uno que le dijo que yo estaba muerto. Increíble. Eh, y bueno, y ahí bueno, después ahí en San Carlos empecé a encontrarme con gente, con compañeros míos, demás, que empezaron a llegar, ¿no? Ahí en el frigorífico nos pusieron a los oficiales en una cámara que tenía arriba una bomba beluga no explotada, Ujú. por eso se armó el club de la beluga loca. Eh, bueno, ahí estuvimos un par de días hasta que nos subieron al Norland Hall. ¿Y cómo fue esos días en el Norland? ¿El trato fue distinto? ¿Fue un poco más distendido? No, 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 sí, era bien, el Norland, la tripulación era la propia del buque, es un buque civil, Ujú, y estaba lleno de tropas, de soldados, con lo cual nosotros oficiales estábamos en un nivel con los camarotes cerrados, ujú. no podíamos ni hablar en voz alta, camarotes de a cuatro, en cada una de las puntas había custodias con mag y demás cosas, golpeaban las puertas de los camarotes y nos teníamos que sentar atrás con las manos a la vista, tiraban la comida y no sé, y se iban. Eh, Ahí también pasaron algunas cosas. Vos sabés que con el transcurrido de los años, algunas cosas que en ese momento pasaron a ser, si querés, tragicómicas. Claro. Claro, es decir, que en eso por ahí nos reíamos, pero no le damos la dimensión lo que significaba para nosotros poder reírnos en ese momento de ciertas cosas eh, que pasaban, ¿no es cierto? Claro, más con todo lo que Eh, había pasado antes. Me acuerdo ahí en el frigorífico, estábamos todos en la cámara y bueno, entonces nos ponemos alguien saca cartas de truco, las fabricó, no sé. ¿No? El baño era un tacho allá en un rincón, ¿no? Ujú. Y entonces nos poníamos a jugar al truco. Y había un suboficial, un tropa ahí con un escritorio. Silence, silence, silence. Entonces, esto jugamos al truco en silencio. Hasta que uno cantaba falta en vido o quiero retruco, ¿viste? Bueno. Y después, de pronto, en otro momento, uno empieza a hablar allá en un rincón, se levanta se va uno para arriba del escritorio y le saca el café. ¿Viste?
hoy, chiquilinada si querés, pero Claro, era, ¿viste? en ese momento. Lo que, claro, en ese momento era guau. Mirá el tipo, lo que le hicimos al tipo. Eh, Así que nada, pero bueno. Ahí subimos al barco. Y ahí en el barco, si yo te menciono subteniente Mascherate, ¿a qué te suena? Vos sabés que yo no quería, yo pasé varias cosas que tenía con Majerate. Eh, Majerate fue mi gran amigo. Eh, Cuando estaban recibiendo las historias, las noticias o las comunicaciones del ataque al Regimiento 12, a mí me llega la noticia que Majerete había muerto. Después a él le llega la noticia, primero yo desaparecido, después muerto. Y sí, vos ya lo sabés, nos reencontramos en el barco. Él sube 1 o 2 días después que yo. En las puertas de los camarotes están los nombres de los que estaban ahí. Y pronto sube un contingente, escuchamos los ruidos, así, ¿sí? Y escucho una voz, un vozarrón, imagínate, siempre tuvo un vozarrón muy particular. No, pero no puede ser. De pronto la puerta, golpeando contra la puerta. Nosotros nos tratábamos de basura. Y entonces empieza a gritar: ¡Basura, sos vos! Yo digo: sí, yo soy yo, pero vos no sos vos. No, sí, yo soy yo, pero vos, no, vos estás muerto. No, basura, vos sos el que está muerto. Bueno, Increíble. y él se acuerda, hoy me dice: vos no sabés cómo me fajaron porque no me quería tirar la puerta abajo. Y dice: vos no sabés cómo me fajaron ese día. Claro, porque él tenía la guardia atrás. Exactamente. Y nos pudimos reencontrar en uno de los paseos que hacíamos arriba de la cubierta del barco. Era paseo de 1 hora y creo que lloramos 1 hora y media abrazados. Sin duda. Y vos sabés que con Raúl, después, muchos años después, eh, cuando te pones a hablar y recordar, cuando a mí me llevan de un lugar de interrogatorio al otro, dice: yo te vi pasar, pero no eras vos, porque vos estabas muerto. Y yo le digo: pero vos sabés que cuando yo estaba caminando por ahí sentí una presencia, pero no eras vos, porque vos estabas muerto. Y bueno, resultó que éramos nosotros con ese cariño infinito que nos teníamos y nos seguimos teniendo, sentíamos la presencia del otro, ¿no es cierto? Es increíble la hermandad que se forma, ¿eh? Absolutamente, 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 absolutamente. Mi hermano de la vida. Ujú. Dale. Carlos, y tengo entendido que ustedes llegan al continente vía Montevideo, ¿no? Sí, el Norland Hull, después de varios días de navegación, de decirnos que íbamos a Río de Janeiro, íbamos a la isla Ascensión, íbamos a Londres, terminamos atracando en Montevideo. Y ahí cuando llegan, ¿quién los recibe? Mirá, cuando estuvimos prácticamente todo el día, un par de días antes, subió al barco una delegación de la Cruz Roja. Ujú. eh, Habrán hecho algún tipo de chequeo, sí, ese día nos llenaron de comida. Eh, Cuando llegamos a Montevideo estuvimos prácticamente todo el día, o gran parte del día, sin bajar del buque. Sí. Bajamos, pasamos con una carpa de la Cruz Roja y de ahí subimos a barcos argentinos, que es donde nos estaban esperando personal militar y demás. Claro, que creo que eran embarcaciones de la Escuela Naval, de cadetes, me parece, el Alfonsín Storni o alguno de esos, No, no, o no, Almirante nosotros, Storni. bueno, ahí no se pagó porque en el barco, en el viaje nuestro, había gente de Fuerza Aérea y había
gente marina, Claro. ahí paran y la gente, el personal de ejército, vimos al Nicolás Mianovich. Ah, todo, o sea, fueron separando por fuerza. Exactamente, exactamente. Nosotros nos fuimos ahí y ahí, bueno, ahí tuve la evidencia siguiente de que no le habían avisado a mi familia de que yo estaba vivo, porque cuando, bueno, nos tomaban los nombres, yo cuando me presento, ya para argentinos, ¿no? Sí. Atrás había militares que no sé quiénes eran. Y entonces cuando me presento, subteniente Tamini salta y dice, Tamini, ¿qué hace usted acá? Usted está muerto. Otra vez la misma Para pregunta. su familia usted está muerto. Otra vez lo mismo que me habéis pasado con el basura. Para su familia usted está muerto. Eh, esto, tampoco estaba en capacidad de captar la inmensidad de lo que me estaba diciendo. Fue un shock, pero indudablemente se dio cuenta de que era un error. Eh, Dijo que de alguna manera él iba a tratar de avisar que estaba bien. ¿Y ese aviso llegó? Creo que sí, 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 porque ya después, sí, creo que sí, entiendo que debe haber llegado. O sea que cuando logré hablar con mi familia, el estado era de nerviosismo y de Claro, tal que ni les pregunté si las habían avisado. Así. claro. Uno se pone a pensar también, obviamente un lado es el combatiente y otro lado es la familia, ya recibiendo la noticia de que vos estabas muerto, lo que habrán sentido todos esos días. Sí, 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 a mí me costó mucho entender, Ujú. pues nunca me dijeron El motivo, claro. exactamente por lo que había pasado y por lo que, particularmente mi padre, pues, fue enterarse de cada una de las etapas, desaparecido, herido, o herido, desaparecido, y después muertos, y hasta que no le dieron la noticia de que yo había muerto, no dijo nada En casa. eh, en mi casa. Mucho. Qué Eh, carga también, ¿no? Ahí, sí, sí, absolutamente, absolutamente. Como viejo militar, Ujú. sentía que debía preservar a la familia y bueno, Claro, no hacía falta dar esas noticias, además hasta no tener la certeza y poder verificarlo de alguna manera. claro, te entiendo. Una vez que ustedes llegan a puerto, ¿dónde nos mandan ustedes? Bueno, ahí viene la parte negativa y donde ya nos dimos cuenta que el proceso de desminización había empezado. Nosotros no sabíamos nada, pero estábamos usando el Río de la Plata en este ferry que yo te digo, y realmente había un grupo de voluntarios que nos trataban muy bien, había en la bodega había eh, hamburguesas, cigarrillos, gaseosa, lo que pidiéramos, y si pedíamos nos lo traían igual. Y eran todos voluntarios, Ujú. eh, gente joven y que estaban ahí, no nos preguntaban nada, simplemente estaban ahí por si nos necesitábamos algo. Y también paseando por la cubierta y demás, y de pronto empezamos a ver que hay lanchas, veleros, cruceritos, que se acercaban y hacían sonar sus bocinas, algunos con banderas y qué sé yo. Y cuando empieza a pasar eso, nos ordenan irnos todos a la bodega, que no podíamos tomar contacto. Fue un llamado de atención, pero también nuestro estado no era el mejor para la vista, ¿no es cierto? Así que Claro. bueno, de alguna manera, nada. De ahí llegamos creo que fue a Río Santiago, la verdad es que no. Ujú. eh, y nos suben a colectivos, ya separados por elemento. Ujú. Es decir, yo con mi sección, Daniel Benítez con su sección, con la gente que estaba. Yo
había parte de mi sección que no sabía dónde estaba. Y nos suben a los colectivos, arriba de cada colectivo sube un policía militar y nos ordenan bajar las ventanillas, las cortinas de las ventanillas, y que no se podía abrir ventanillas ni podía tomar contacto con nadie. Nosotros ese viaje lo hicimos con Daniel, íbamos sentados en los primeros asientos y alcanzamos a ver que a los costados de la ruta había gente con autos, pancartas, con nombres de soldados, gente que gritaba, autos que nos acompañaban y tocaban bocina, pero nosotros no podíamos hacer nada y nos llevaron a lo que era en ese momento la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral, en Campo de Mayo. Que ahí es cuando Y muchos ahí de, nos metieron presos en Campo de Mayo. claro, eso es lo que te decía, que muchos de ustedes dicen exactamente esa misma palabra. Estuvimos presos en Campo de Mayo. Sí, absolutamente, absolutamente. Ya ahí nomás nos reúnen a todos en el gimnasio, creo que de la escuela Cabral. Nos separan por unidades, eh, al mejor estilo orden cerrado, es decir, pero en el estado en el que estábamos, cerrado, formación, alinearse, digamos, totalmente a los gritos, ¿no? Y rodeados de policía militar. Y ahí nos dan las órdenes, que bueno, así cuadras para las fracciones, con baño, qué sé yo, y nosotros nos podíamos desplazar por determinados lugares, podíamos ir a cenar, porque ya era una cena en el casino de oficiales, pero nos teníamos que desplazar por un determinado sector que estaba enmarcado por policía militar. No podíamos salir de esa zona y en lo posible no más de dos, caminando no más de dos y nada. Siempre nos acordamos, que no sé con quién fue que cuando salimos de comer, de cenar, Sí. no podíamos hablar por teléfono, por supuesto, nada de eso, ¿no es cierto? Cuando salimos de cenar, me acuerdo que pasamos frente a la guardia de la escuela de suboficiales, y un oficial que seguramente era el jefe de guardia y demás, cuando nos ve acercar, se ve que él también tenía la orden de que no podía hablar con nosotros. Eh, pero cuando estamos lo suficientemente cerca, eh, a los gritos le dije al cabo de cuarto, o no sé cuánto, no me acuerdo, me voy a la esquina a ver si llueve. Y no se le ocurra usar el teléfono. Y no se, porque si usted marca 9, va a tener línea. Pero no se le ocurra hacerlo. Y se da media vuelta y se va. Nos miramos con los que íbamos así y dijimos, ¿será? ¿Será? Y bueno, capaz es. Bueno, Metimos en la guardia, marcamos el 9 y pudimos hablar 2 minutos con nuestra familia. Yo ahí llamé y no me acuerdo si fue mi madre que me atendió, que escuché un grito desgarrador. Y bueno, acá estamos bien, listo, y dejarle al otro porque no sabíamos cuándo venía de verle, a ver si estaba lloviendo o no. claro. Y bueno, hablamos los dos o tres, sí, tres creo que éramos, que íbamos juntos, y después otro más también pudo llamar, bueno, ¿no? Y ya nos fuimos ya sabiendo que habíamos podido por lo menos hablar con nuestras familias unos pequeños instantes como para que nos escuchen y que sepan Claro. dónde estábamos. Dar un poco de tranquilidad. Eh, Dar un poco de tranquilidad, quizás ahí yo ya estaba empezando a asumir lo que había escuchado, de que para su familia usted está muerto, qué sé yo, entonces, bueno, era todo una forma de cómo hacer para hablar con ellos, ¿no es cierto? Claro. Pero por eso parto del supuesto que ya sabían, que digamos, no fue
¿y vos quién sos? Si mi hijo está muerto. Así que entiendo que ya sabían, por eso que, bueno, que la llamada... eh, y bueno, y ahí tampoco estaba previsto que pudiésemos ir a visitar a nuestra familia. De hecho, para ir a visitar a mi familia, yo me quedé junto con otros. Hubo muchos que se escaparon para ir a ver a su familia, había gente que la familia estaba, eran de Buenos Aires, estaba su familia en Buenos Aires, no estaba permitido ir a verlos, también se escaparon, oficiales, suboficiales, y tuvimos que escaparnos para poder ir a ver a nuestras familias. Increíble. Sí, 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 un desastre inexplicable, inexplicable porque después, al día siguiente de esa primera noche, bueno, nos piden que presentemos informes y nosotros que todavía no era 14 de junio, con lo cual estaban en operaciones, y así que dijimos, bueno, lo que nosotros podamos decir pues los ayuda. Entonces nos juntábamos, decíamos, bueno, vos qué viste, cómo operaban, el armamento, cómo se identificaban las distintas unidades o los jefes. Yo pensando que era información que le podía ser de utilidad para los que estaban todavía en operaciones. Claro. Pero en realidad era ocupar el tiempo y buscar cosas que sirvieran para el relato que estaban preparando. Que el relato significaba el Regimiento 12 no había combatido y que su jefe no había actuado como correspondía. Ese relato era el que necesitaban y el que estaban preparando. Claro. Por eso mismo, Piaggi paga con su carrera la decisión que tomó para salvar lo que quedaba del regimiento. Sí, es decir, a ver, Piaggi tomó la decisión que había que tomar en función de la situación que se estaba viviendo en ese momento, y era continuar combatiendo para ser ya con un reto ya obtenido, porque no había prácticamente más munición, no había estaba Refuerzos. disminuido totalmente el esfuerzo, gente cansada, sin comer, totalmente rodeados, con lo cual el resultado era cierto, más tiempo, menos tiempo, pero el resultado El mismo. era previsible. Ujú. Él tomó la decisión y además que lo había dejado solo, Exacto. más que lo habían dejado solo. Entonces, él tomó la decisión que creyó que tenía que tomar para preservar a su gente. Por eso, cuando Y ustedes, sabiendo que se había hecho todo lo posible con lo que se tenía. claro, y cuando ustedes vuelven a Corrientes, ya Piaggi no estaba más al mando del regimiento, ¿no? No, Piaggi viene con nosotros. No. Estuvimos ahí en Buenos Aires, ahí en la Escuela Lemos, prácticamente una semana. Eh, Provisión de uniforme, corte de pelo, revisación médica, eh, recuperar los 15 kilos promedio que habíamos perdido cada uno. Eh, y Piaggi vuelve con nosotros. Y llega todo el regimiento que estaba, porque había gente que todavía estaba, por lo menos parte de la compañía B, que no había embarcado en la segunda ola, que Ujú. nunca se llegó a completar, terminó combatiendo con el regimiento 4 y demás. Claro. Eh, Otros que nunca habían cruzado, nunca habían llegado a Darwin porque el goteo nunca se completó. Ujú. Entonces terminaron con otras unidades. Es decir, el regimiento es uno de los pocos regimientos que estuvo combatiendo en absolutamente todos los lugares de las islas. Es más, hubo parte que se quedó en Puerto Argentino también. Hubo gente que estaba en Puerto Argentino, que se replegó a Puerto Argentino, que al no tener, cuando empiezan se replegó y terminó a órdenes de alguien ayudando, colaborando Claro, o combatiendo, ¿no es cierto? claro.
que nosotros, si llegamos a Mercedes, llegamos con nuestro jefe. Ujú. Una llegada absolutamente triste y me acuerdo que bajamos del tren y estaban las familias preguntándonos por nuestros estados y que no sabíamos dónde estaban. Ujú. Algunos sí sabíamos que habían muerto y demás, pero otros que no, dónde estaban, no sabían si habían muerto en otro lugar Claro. o si los habían tomado prisioneros y todavía no habían llegado, digamos. Las familias que nos preguntaban desesperadamente qué le podíamos decir nosotros y sabíamos menos que ellos. Y, y bueno, y ahí, de ahí nos fuimos al regimiento y creo, no sé si a los 2 o 3 días de la semana se produce el relevo de Piachi. Y a todo esto ustedes todavía no, o por lo menos vos en tu caso, a tu familia no la habías visto. Sí, 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 yo cuando, a Ah, ver, la veo el primer día, el día que me escapo, y después sí nos dieron está bien. Ah, sí. permiso, tuvimos la salida permitida. Está bien. eh, el día que me escapé me encerré en mi casa y, ante la duda, Sí. que nadie me vea y después, a pesar de mi padre, no te olvides, militar de la vieja, eh, yo no estaba incumpliendo con una orden. Claro. eh, a pesar, bueno, me llevó él hasta de vuelta después de esa noche. La consigna era llegar antes de Diana, o sea, para que nadie, Se di para que cuenta. tenga que dar la novedad de que, Claro. exactamente. Pero me acuerdo que cuando la gente del barrio se enteró que yo estaba, había pasaban por mi casa, me tiraban papelitos por abajo de la puerta. Cuando estés disponible, cuando quieras, y llamame y yo vengo a verte, qué sé yo. Digamos, fue lindo ver el reconocimiento por parte de la gente, que después bueno, eran amigos del barrio, con lo cual ellos habían vivido lo que había vivido mi familia. Así que, digamos, los más amigos también Sabían todo el habían contexto. sabido de todas estas cosas. Claro, Exactamente. claro. Y a lo largo de tu carrera después de Malvinas, hasta que pediste el retiro, hasta que te retiraste, ¿vos sentiste que el ejército como institución pudo aprovechar las enseñanzas que dejó la guerra? Uno de los motivos que fui sumando fue justamente que sentía que no era así. Ujú. Nosotros a meses siguientes después de terminar la guerra, es decir, todas las semanas le tocaba a uno de nosotros, los que estábamos viviendo en el casino, de los solteros, de los más jóvenes, que Ujú. decía, listo, ya está, me voy. Y el resto, también me tocó a mí en algún momento, el resto era que decía, mira, somos los más jóvenes, nosotros vamos a hacer el cambio. Eh, Nosotros éramos los subtenientes, éramos la promoción que venía tras nuestro, pero éramos meses de distancia. Nosotros somos los que podemos hacer el cambio. Pero a medida que iba pasando el tiempo, eh, eh, muchas veces los jefes sabíamos que los jefes de unidad no querían recibir veteranos de guerra, porque eran los casi locos, Claro. los problemáticos. Eh, no podía decir en nuestro regimiento en particular, hasta que el general Moore no publicó su libro No Picnic, eh, que ahí quienes lo leyeron empezaron a permitirse ver la historia del Regimiento 12 de otra manera Claro. y entender por todo lo que había pasado el Regimiento 12. Momento el Regimiento 12 era mala palabra. Entonces, como veterano de guerra, como veterano del 12, eh, era, era muy, muy difícil. Y a un destino te presentaba y decía, no me venga con Malvinas, Así no me directamente. venga con nada de Malvinas.
Así de una, claro, así de una. Increíble. Eh, pues, creo que fue en el año 84 y que nos entregan el PIN de Malvinas, Ujú. que se usaba a orden. Lo teníamos, pero nos decían cuándo se podía usar. No, es increíble. Ese era, bueno, pero eso era, digamos, y era también lo que la sociedad estaba transmitiendo. Nuestros soldados que no podían conseguir trabajo, Ujú. el ejército las fuerzas, yo hablo por el ejército, pero el ejército que de alguna manera también los dejó, los libró a su suerte, los dejó librar a su suerte. Claro. Nuestros soldados que dijeron, tenés la baja, tomá, andá, y su atención de salud, el estrés postraumático, a nadie le importó nada, ni a nosotros soldados y tampoco sobre otros. Es decir, a nadie le preocupó nada. Hasta que, a través de los dichos de nuestros enemigos, Exacto. se dieron cuenta de que empezaron a decir, para, hay algo que estamos haciendo nosotros ahora. Y de alguna manera empezó a revertirse, pero muy despacio. Y tampoco, ¿cuánto tiempo tardó en formarse el Centro de Atención de Salud para Veteranos de Guerra? Bueno, más de, Años, más de 20 años. años. Ujú. De 20 años, Sí, muchos muertos, muchos suicidados, claro. producto de esa desatención, eh, de esa desatención y ese maltrato Ujú. de la fuerza que vos decís era lo que nos dio haber cobijado y darnos la contención Claro. por ser propios y por tener la experiencia, es decir, no propia, experiencia eh, que se podía leer y estudiar en cualquier otro ejército que hubiese participado de una guerra. Ujú. Se sabía lo que había que hacer. Eh, Se tomó la decisión de no hacerlo. Y bueno, las consecuencias fueron esas. Y muchos soldados, oficiales, con problemas de salud, con problemas de violencia familiar, con suicidios, recurrentes, y hoy siguen porque eso que no se hizo no es que empezó a hacerlo y listo, recuperamos Se el tiempo terminó perdido, todo, no. sí. Eso eso que no se hizo durante tantos años dejó sus huellas, Ujú. en algunos peor que en otros. Eh, entonces, los silencios, el poder hablar, el encontrarnos con gente como vos, chicos jóvenes, y que de alguna manera se ponen la mochila, pero a cuesta de ustedes, a cargo de ustedes, y luchando contra sin marea. Eh, entonces, bueno, fue costando, y ni que hablar de que alguien nos diga andar a dar una charla en un colegio. Olvídate, olvídate. Pero, y era todo tanto, si mis hijos mayores tenían 12 13 años, Ujú. y de alguna manera en el colegio se enteran de que yo era veterano de guerra y me piden que vaya a dar una charla. Era la primera vez Hablamos. que alguien lo pedía, yo ya retirado, y me acuerdo que llamé digo, no tenía nada, no tenía nada. Y entonces me enteré que había un departamento, llamé y le digo, che, un mapa, una foto, denme algo para poder acompañar. No, 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 eso se hace solamente a orden y las echamos nosotros. Le digo, no, pará, es el colegio de mis hijos, me invitaron a mí. Eh, si quiere una charla formal, algo, se hará por otros canales. Acá me invitaron a mí para hablar con los compañeros a quienes conozco desde que tienen 2 años. Entonces quieren que les hable yo, el papá
su amigo. Si no los hubiesen llamado al Estado Mayor para que alguien, a ver si había un turno para... Y lo tuve que hacer a pulmón. Entonces fuimos nosotros mismos. Después eso se fue haciendo, pero hoy nos queremos reunir con nuestros soldados o que queremos, y el ejército no estuvo, entonces terminaron las agrupaciones de veteranos, los centros de veteranos, que son los que les han dado cobijo, los que se han movido para, para tener logros, para conseguir cosas, pero después nos vamos porque un grupo fue cooptado ideológicamente, pero fuimos nosotros los que lo dejamos, a la buena de Dios. Entonces, vamos a desfilar, sí vamos a desfilar, pero vení con tu unidad, ¿no? Yo desfilo con mi centro veterano, que es el que me solucionó las cosas. Exactamente. Y eso se ve en los desfiles. Pero claro que se ve, y eso claro que se ve, eso claro que se ve. Su partida con ese centro que le consiguió trabajo, que ayudó a la familia cuando no tenía trabajo, que se peleó con el intendente para lograr que le puedan dar un trabajo un trabajo en el Estado, en la municipalidad, o con la gobernación, con lo que fuera. El ejército como institución, durante mucho tiempo no hizo nada. Bueno, y hoy, está bien, hoy ha cambiado, pero a costa ya te digo, de gente como vos, que lo ha hecho a pulmón, eh, y de lo que los mismos veteranos han ido haciendo por la suya. Yo siempre digo que esta manera es proseguir el combate de otra forma. Seguimos combatiendo. Nosotros a la par de Sí, sí, ustedes, de otra manera. sí, totalmente, y digamos, y hay un reconocimiento permanente que nosotros tenemos hacia ustedes, hacia vos, ya te digo, organizaciones, grupos que hacen este tipo de cosas, porque, digamos, son quienes sí se interesan, nos buscan, nosotros mismos los maltratamos, que sí pero no, que no pero sí, y insisten y están, y bueno, realmente nuestro eterno agradecimiento por ese cariño que nos muestran, esas caricias en el alma. Yo eso Y lo bueno, sentí mucho hace dos esas son años cosas que ayudan. cuando ustedes me invitaron a la celebración por los 40 años al Regimiento 2 allá en Mercedes. Y realmente cuando recibí esa Ah, invitación de parte de ustedes y pude compartir ese fin de semana estando allá con todos ustedes, yo la verdad me sentí hecho. Y es más, y vos mismo me dijiste, no te sorprenda porque esto es la devolución del cariño que vos nos das hacia nosotros. Y la verdad que me encantó pero absolutamente. ese viaje con ustedes. Sí, fue Muy lindo acto, muy, la muy verdad. intenso ese viaje, fue muy Sí, intenso. Sí, sí, muy sí, lindo, sí, la verdad. sí, la verdad que sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Después de 40 años, Así verlos a es. todos formados en la Plaza de Armas, con los familiares de los caídos, un reconocimiento hacia ellos. Muy, muy lindo acto, sinceramente. Sí, 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 sí. Nosotros habíamos tenido ya para los 35 años, habíamos hecho también un Ujú. acto grande también ahí en Mercedes, que ahí esa había sido la primera vez que nos habíamos encontrado todos. Claro. Y fue muy emocionante. Y a este de los 40 años fue más gente El que a ese anterior. otro, ¿cierto? Eh, Exactamente. Ujú. La Así verdad, es. la verdad, Carlos, como siempre te digo, es un placer charlar con vos. Te vuelvo a agradecer por este tiempo que me brindaste y realmente gracias. No, gracias a vos, Matías, vos sabés que eh, todo el afecto y todo lo que vos nos das, eh, realmente son caricias en el alma que reconfortan digamos, agradecemos muchísimo por todo. Te mando un fuerte abrazo, Carlos, y quedamos en contacto como siempre.
Listo, un abrazo, Matías, y muchas gracias por todo. Chao. Gracias.